y lo haremos con el placer de comunicarnos con la señora ministra secretaria de Políticas Lingüísticas de la República del Paraguay, la muy meritoria académica y docente, una mujer profunda y emocionantemente paraguaya, que es la magíster Ladislao Alcaraz de Silvero. Ministra, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Romo Maiteiro, Caray Enrique Gamarra, Caray Quiquero, Evan Debe, a Magmaba Ojaba, Ojenduba, Co Tembiapore, Masaiba, Arori Pepeina, Romo Inuta, Cujare Peñaño Mongueta Jamua, Comba Guasuetereje, de Muacama Ningore, Mombe Uma Ningomba, Epajeise, Ñanderera Te, Ñandere Codepe, Baisapoye por Abu. Oye, me eñande, de cuero yo putepe pete ingendaisha, ayehara muñande cuera putepe, fueran buejendaisha, eñande becerera peisha, hacerera cahuia muisha, eñande guaraniva, ayema, paumisha. Es realmente un gusto estar con usted esta noche y conversar sobre este tema, interesantísimo, por cierto. Ministra, muchísimas gracias. De verdad que la situación un poco, no sé si llamarle jocosa, pero muy llamativa de este artista, un artista muy talentoso, un joven creador de la música, guionista de audiovisual, un hombre artísticamente muy meritorio, Néstor Amarilla Ojeda, que pasó por algunos calores intentando cedular, verbo paraguayo, cedular, a su hijo con un nombre guaranítico que proponía el uso de signos y símbolos gráficos no usuales en el quehacer diario de quienes trabajan en la oficina de identificaciones de la Policía Nacional, razón por la cual tuvo como un disgusto inicial que finalmente fue solucionado. Pero, ministra, ¿cuándas IPTIMBA e IPUAJUA? Ya la ley de lenguas contempla y normativiza cuestiones que tienden hacia, digamos, el uso pleno de la lengua guaraní en documentos oficiales, y vaya si será un documento oficial de mucho valor, la cédula de identidad, Peñán de Cuatiate, oye, Haisha. Sí, la ley 4251, Ley de Lenguas de la Nación, establece en su artículo 18. En realidad, en el capítulo 3 de esta ley encontramos las normas establecidas para el uso de las lenguas oficiales en el ámbito público y alcanza a competencias de diferentes instituciones, ¿verdad? Una de ellas será la Policía Nacional con su departamento que expide la cédula de identidad, y es el artículo 18, y establece de esta manera la norma: la cédula de identidad, el pasaporte y los demás documentos de identificación personal contendrán los datos en ambas lenguas oficiales una vez establecidos el alfabeto y la gramática oficial de la lengua guaraní. Este alfabeto se estableció en el año 2016 y la gramática oficial en el año 2018. Es decir, este condicionamiento ya no existe, porque también el artículo 51 de la misma ley supeditaba las decisiones de la Academia de la Lengua Guaraní en cuanto a establecimiento de normativa, especialmente el alfabeto y la gramática. Entonces, cuando la Academia resolvió aprobar la gramática de la lengua guaraní en el año 2018, para que las resoluciones de esta entidad, que es del sector, vamos a decir, una entidad privada sin fines de lucro, para que sus decisiones tengan validez y vigencia en el ámbito público, la Secretaría de Políticas Lingüísticas, una entidad del Estado, en primer lugar, en el año 2018, en julio, por resolución 101, ha refrendado las decisiones de la Academia, y por resolución 103 de ese mismo mes y de ese mismo año ha establecido el plazo
porque el artículo 51 habla de 3 años después de la resolución de la academia, tendrán ya plena vigencia estas normas para escribir, para todos los requerimientos de uso escrito de la lengua guaraní. Entonces, desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas se ha fijado ese plazo que se cumplió el 22 de junio del año 2021. Ko angaitera monda iporive mamba ebete asuñan de yokoba ena ya hai hamwa ñane ñeeteepe ñande estado ñeeteepe kuatia opaichagua estado ryepyguive osẽva apea mbohapyvéva ñande ñanereta pokatuvete ya chupe los 3 poderes del estado ya mbohapyvévape oikeva'erã ñe'ẽ guarani jeporu jehaipyvépe kuatiáre handaiporĩvéima ko'ág̃a ñandejokuára ja'éhaña ñambokuatiátaramo ha ñandepópe jahaítaramo añetete mba'evémana ñandejopópe mba'épape ojehúvahína ko'ág̃aitéramo yaike avei jaiporu ko'ã tembiporu pyahukuéra tecnología, TIC, tecnologías de la información y comunicación. Apépe ngoime'arã umi oikuaavéva chehegúimante loñe'ẽkuaáta ñandejareko peteĩ Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, cuya competencia precisamente es orientar toda la aplicación de las políticas TIC en el gobierno digital, en todas las entidades y en todos los organismos del Estado. Es el órgano, el ente rector de la aplicación de las políticas TIC. Entonces es allí donde puede existir una cuestión técnica o también el factor humano que no haya sido suficientemente capacitado para escribir aplicando estas normas. ¿Cuál podría ser la dificultad entrando así en materia más lingüística? Pues nada más que los grafemas nasales, las letras nasales del guaraní, que podría generar una dificultad con las herramientas tecnológicas y son dificultades muy salvables porque ya hay textos escritos, porque si no, la industria bibliográfica no prosperaría en guaraní. Claro, tendría en el ámbito de la literatura. Claro, tendría la misma dificultad, ministra. Quiero pedirle a los compañeros del pañol técnico mostrar el registro del automóvil de la señora ministra, que tiene si podemos sacar el zócalo, por favor, compañeros. Vemos ahí en la parte inferior que el distintivo, el número de orden del documento es el número 1, en homenaje a nuestra entrevistada, la ministra Ladislao Alcaraz de Silguero. La Municipalidad de Guarambaré expidió este registro de habilitación vehicular del vehículo particular de la señora y como ustedes pueden observar, los campos relevantes que hacen a la particularización de su vehículo están en español y en guaraní. Jeratee, marca. Va en modelo, ahí hay una pequeña, digamos, un pequeño préstamo. Va en modelo, modelo. Va en Ixahuapa, ¿qué tipo? ¿Qué año? Va en Arú. ¿Qué color va esa Va Irumí Rechaucate, la matrícula. Están todos los datos escritos en correcto guaraní, sorteando las dificultades de las acentuaciones, de los símbolos. Ciertamente que aquí en esta grafía particular no hay vocales con acentos nasales, por ejemplo, ¿verdad? Y eso nos conduce a la siguiente cuestión. Les pido, por favor, poner los gráficos de los sistemas de gráficos disponibles en todas las computadoras del mundo. El pequeño gráfico animado, ahí está, que a partir de un viejo código que tiene más de 70 u 80 años, el código ASCII, evolucionó hacia un producto del gigante tecnológico Google, que es este sistema Noto. ¿Qué es lo que hace? Disponibiliza
para cualquier usuario de las redes, de cualquier cultura, de usos locales con un idioma que no es el alfabeto occidental, puede tener absolutamente todos los símbolos que necesite para escribir en la grafía de su lengua nativa alrededor del planeta. Y esto está en disponibilidad y es gratuito, y el saberlo y utilizarlo es una mera cuestión de pequeña capacitación. Así que las herramientas están, ministra. Parece que tenemos que usar estos pequeños tropiezos que tuvo este artista que intentó inscribir a su hijo como oportunidades para avanzar hacia ese ideal de poder expresar algo tan interesante como la identidad con los requerimientos idiomáticos propios de nuestra lengua guaraní. Es así. Las dificultades tecnológicas se van salvando. Hay tipografías, como usted señalaba, tenemos estos recursos disponibilizados gratuitamente. A lo mejor no tenemos un teclado todavía con un teclado guaraní, ¿verdad? Pero es muy posible insertar estos símbolos y evitarse los errores ortográficos. Las nasales con su marca de nasalidad. He visto la vez pasada en unas discusiones que hablaban, no es marca de nasalidad, no es signo nasal, es acento nasal. No, no es acento, acento es intensidad de la voz. Aquí estamos hablando del signo con el que marcamos la nasalidad, es marca de nasalidad. Entonces, esa marca de nasalidad en las vocales y especialmente en la ¿verdad? Lo que conocemos como Y en español o Y popularmente, ese signo con su nasalidad es probable que nos lleve a rebuscarnos un poco más, pero existen los símbolos que podemos insertar. Una U mayúscula, por ejemplo, quizás nos crea un poco más de dificultad, pero es posible salvar. O sea, la tecnología nos da la alternativa de solución. Es probable que trabajemos un poquito más hasta tanto tengamos tipografías propias generadas por ingenieros, ¿verdad? Que entiendan que ya hay también en Paraguay, o teclados en guaraní, que sería una gran conquista. Y en los teléfonos celulares encontramos para descargar gratuitamente y escribir sin errores. Es decir, estas limitaciones aparentemente desde la tecnología pasan más por esa capacitación de poder manejar estos recursos y aplicar y manejar también la norma ortográfica de la lengua guaraní, que ya está establecida y que ya está en vigencia. Ministra, la Policía Nacional como organismo disciplinado y no deliberante es una organización vertical. Probablemente esté faltando que baje una orden y que esa orden esté acompañada de un protocolo de uso que genere todo un conjunto de subsistemas y actividades como capacitaciones, por ejemplo, o quizás la petición de hoy día se pueden comprar superficies para superponerlas a los teclados, y esas superficies, por ejemplo, mis compañeros del área de postproducción tienen superficies adaptadas sobre sus teclados. El teclado QWERTY, que le dicen corriente, encima se le pone un plastiquito que adapta la forma de cada rectángulo y tiene conjuntos de colores para que ellos identifiquen las funciones que necesitan para que ese teclado se convierta en una máquina de edición de cine. Aquí pongo el color, aquí alejo la imagen, aquí la acerco, aquí pongo un subtítulo, y tiene todo un conjunto de indicadores. Yo creo que la sabiduría del mundo ya nos ahorró el camino, y probablemente nuestros compatriotas que trabajan en el Departamento de Identificaciones necesiten esa pequeña ayuda de tener bajado un alfabeto con signos gráficos del idioma guaraní y una adaptación de teclado donde ellos puedan encontrar esos acentos peculiares como para poder escribir correctamente los nombres. De verdad, sería, un acto de mucha fuerza identitaria y de mucha alegría colectiva poner de moda que los padres quieran bautizar a sus hijos con nombres guaraníticos. Ya hay mucha gente, muchas señoras que se llaman Yerutí, que se llaman Mainumbú,
y ya hay un niñito que se llama Sabe. Hermosísima palabra, de una resonancia impresionante, que quizás es un mandato que sale del corazón de un padre que desde su propia vivencia dice: yo quiero que mi hijo sea una persona libre, muy libre, y quiero que eso esté impregnado en su nombre, ¿verdad? Y genera esa especie de mandato familiar de por eso te llamás como te llamás, por eso te llamás justo, por eso te llamás, en fin, lo que implica los nombres que nos dan nuestros padres, que a veces son mandatos y deseos. Y ojalá la gente desee ponerle a sus hijos hermosos nombres en guaraní y que no tengan ninguna dificultad para hacerlo. Sí, eso es lo que deseamos. Nosotros hemos realizado un trabajo de investigación lingüística con el registro civil, ¿verdad? La dirección del registro civil, justamente para estudiar en la base de datos de ellos cuáles son los nombres, voces guaraníes comprobados, ¿verdad? Y hemos encontrado cerca de 400 registros. Y lo que propusimos en una publicación que ahora reimprimimos, y este año 2023 queremos actualizar ese estudio para identificar los nombres, si han aumentado, si se han incorporado nuevos nombres, ¿verdad? Entonces esos nombres están allí disponibilizados en ese estudio, y lo que propusimos es porque se registra a la manera como saben registrar las personas responsables, ¿verdad?, de ese momento, y nosotros estudiamos las voces, comprobamos que sean voces guaraníes en los diccionarios existentes desde los primeros registros de la lengua guaraní por escrito y hasta la actualidad, por supuesto, y propusimos cuál es la escritura correcta. Creo que debemos asumir desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas, y ya este año no podemos dejar pasar, ¿verdad? Porque también la pandemia nos frenó un tanto, pero eso ya pasó a partir del segundo semestre del 2021 y todo el 2022 nos entrenamos nuevamente para retomar las actividades presenciales. Pero debo asumir con mi equipo que nos faltan mesas de trabajo, realizar mesas de trabajo con muchos organismos y entidades del Estado para resolver la cuestión tecnológica con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. ¿Cuántos ingenieros paraguayos pueden proponernos las soluciones que nos faciliten la vida, ¿verdad?, para no estar culpando a la tecnología? Procesos de capacitación y planificación del uso escrito del guaraní en estos documentos oficiales, porque no es solo registrar el nombre de la persona en la cédula de identidad, es proponer el formato bilingüe de la cédula de identidad. Y eso es otra cosa, eso significa también acuñar terminología apropiada para ese documento, trabajar con la Academia de la Lengua Guaraní significa eso, o asumir algunos préstamos, como veíamos en el documento de habilitación, como la palabra modelo, adecuada a la grafía de la lengua guaraní. Entonces, estos son procesos para ir desarrollando la lengua guaraní para cubrir un ámbito que anteriormente no cubría. Es un gran desafío porque implica articular muy bien también nuestra gestión, y este es un proceso que pensamos trabajar este año 2023 para avanzar. Luego, otra cuestión que nos haría falta es un marco normativo, quizás modificar la ley de lenguas, porque la ley de lenguas es garantista, garantiza todos estos derechos, pero no establece ningún tipo de sanción a los organismos y entidades que incumplan las normas establecidas en esta ley. Y parece que por cuestión de conciencia y de compromiso por voluntad política no funciona. Nosotros estamos ahora evaluando a 10 años de remitir cartas a todas las entidades y recordarles los artículos de la ley que les comprometen. Y a esta altura seguimos viendo un incipiente proceso de uso si no es nulo, es muy básico el uso escrito de la lengua guaraní. Yo creo que desde el 2010 al 2023, que ya estamos avanzando ahora,
de la vigencia de la ley de lenguas, ya podríamos haber avanzado mucho más en el uso escrito de esta lengua oficial del Paraguay. Estamos lentos, es así mi percepción, pero también asumimos allí que esto es un proceso de transformación cultural, de concebir la gestión de las instituciones del Estado, que debe ser una gestión bilingüe y superar el monolingüismo hispano. Ministra, muchísimas gracias por esta conversación que nos nutre de tantas cosas y nos deja compromisos. De alguna manera, vivimos un espacio transicional, va terminando un proceso de gobierno, empezará otro el 15 de agosto y ojalá la instalación de estos temas para la consideración de la opinión pública logren tener una fuerza inercial interesante, de modo tal a que nuevos congresos con nuevos compromisos tengamos la capacidad de comprometer a los legisladores que van a llegar al Congreso y empezar a trabajar desde el primer día hábil del mes de julio de este año, poner en el mapa de sus propósitos este avance que necesitamos porque tiene que ver con nuestra identidad. Si nuestra identidad no fluye a través de lo que es institucionalidad de la República del Paraguay, estamos tratando de construir una casa que no va a tener suficiente sustento y fundamento. Si el Estado lo asume, si el Estado con alegría y con responsabilidad trabaja esta transformación, esta incorporación, este nuevo pacto cultural que tenemos que sentir y vivenciar los paraguayos, no vamos a llegar a donde queremos llegar. La identidad lo es absolutamente todo. Hoy día vemos cómo los conceptos geopolíticos han cambiado y tenemos como personas, individuos o a veces corporaciones tienen mayor potencia que los gobiernos. Google, Facebook, Meta, el propio señor Elon Musk, hoy día tienen más poder que muchas naciones. No necesitan formar ejércitos, no necesitan ganar elecciones, no necesitan organizar cuerpos policiales y tienen una enorme influencia cultural. Si nosotros no comprendemos la potencia del impacto de estas fuerzas externas que mal pueden pensar y sentir en guaraní, vamos a terminar empujando y arrinconando nuestra identidad y para cuando nos demos cuenta vamos a ser, si tenemos la gracia de vivir más años, los abuelitos que hablan un poquito de guaraní. Vamos a hacer hoy lo que son los correntinos que adoran esos pequeños fragmentos de guaraní que les queda todavía y que es una nostalgia del guaraní que hablaban sus bisabuelos. Eso nos va a pasar en 30 años, 50 años, si no institucionalizamos el guaraní, si no vivimos con fuerza de todas las maneras posibles, desde el cine, la televisión, la radio, las plataformas sociales, la música. Yo siempre pienso en la mamama de Néstor Lo, que habla mezcladito y que dice Ajeshaga Underenbi Upende hizo pupú. Y los chicos que le siguen a Néstor por sus otras canciones en español, que son como más modernas, también entraron por el flujo de esta canción y hoy yo imagino que chicos que no sabían cómo se dice que algo hierve en guaraní, bueno, hoy coama, pende hizo pupú, ayepa, van entrando por una ventana novedosa al amor por la lengua guaraní. A mí me encantaría que podamos vivir un nuevo proceso de gobierno, no importa quién gane, es nuestro país y tenemos que hablar, tenemos que trabajar por él y que una manera de conducir ese proceso sea ensanchando nuestro sentido de la identidad que radica en nuestra hermosa lengua. Ministra, muchísimas gracias, es siempre un placer hablar con usted. Siempre es un gusto realmente conversar con usted sobre estos temas y sus preguntas siempre nos interpelan, su perspectiva siempre nos muestra un camino que tenemos que seguir abriéndose y este es un proceso que lo más importante es sostenerlo en el tiempo, porque a veces es una lucha de un sector nada más y tenemos que involucrarnos todos.
ñaime hawive jajapoja taha'e amba'e ijara ñaneñe'ẽ rehe ñamba'apo acheaguyjeme'ẽ ndéve avei ha momaite irorýma ohesáva ha ohendúva ko ne rembiapo porãite.